Una señora mayor estaba sentada en un banco frente a la casa y lloraba, las lágrimas corrían por su rostro, pero ni siquiera intentó enjugarlas, balanceándose y sollozando suavemente con toda su figura, expresaba una especie de completa dolor inaguantable. Catherine se detuvo antes de llegar a la entrada unos pasos, completamente sorprendida. Katia simplemente no esperaba ver las emociones violentas de esta persona. Katia conocía bien a la mujer que lloraba amargamente. Toda su vida trabajó como profesora de química en la escuela donde, hace unos años, con resultados bastante ambiguos, Catherine se graduó con una mujer cuyo nombre era Anna Ivanovna o Joannovna, como sus alumnos llamaban irónicamente y no siempre en broma a sus padres. Y algunos de sus compañeros profesores tenían un apodo en consonancia con el nombre. Gobernante ruso. Incluso si no se glorificaron con hazañas históricas, pero aún se jactaban menos del título de emperatriz, a Anna Ivanovna se lo dieron no de la nada. Siempre se comportó con increíble dignidad y autocontrol, mirando hábilmente a la persona a la cara. Cara con una mirada, pero al mismo tiempo, en algún lugar de la frente para detener a un estudiante de secundaria que galopaba por el pasillo, su integridad llevó a la desesperación en más de una generación de estudiantes descuidados y sus padres, pero en aquellos que se interesaron en el tema o al menos mostraron ellos mismos básicos. Respecto a esto, estaba dispuesta a invertir todas sus fuerzas y alma, pero no mostrar respeto por la química en presencia de Anna Ivanovna era muy peligroso. Katia estudió con Anna Ivanovna durante todos los años asignados en la escuela para estudiar química. No te conviertas en un experto en el maravilloso mundo de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, la relación con la profesora era buena. Katia respetaba inmensamente a la profesora de química por su justicia y objetividad. Además, habiendo vivido con Joannovna toda su vida en la misma casa y, además, en la misma entrada, la conocía bien como tal persona y este respeto solo creció, y ahora esta es Anna Ivanovna sentada en la calle y sollozando de una manera completamente inapropiada para ella, sacudiendo los hombros y sin prestar atención a la bolsa que se había caído al suelo. Anna Ivanovna, ¿qué te pasa?, preguntó Katia con miedo. Eligiendo una pausa entre sollozos, la mujer levantó su rostro empapado de lágrimas y miré a Katia con tal expresión de desesperación en toda mi vida que Catherine nunca había visto a nadie lidiar con eso con dificultad. Muy serio, goza. Este es el pub chino de Anna Ivanovna, la concentración de amor y afecto de la vieja maestra, el principal competidor de su nieto en la lucha por su atención. Anna Ivanovna amaba desinteresadamente a su perro, según Caterina, que conocía a Goza. Durante al menos años, el perro estuvo increíblemente mimado por este amor y no la merecía de ninguna manera. Todos los principios y directrices pedagógicas de la emperatriz la rechazaron en lo que respecta a los intereses y el bienestar del perro. Goza era una criatura gorda, perezosa y extremadamente descarada, confiada en su total impunidad, siendo por naturaleza, solo el respeto hacia el viejo maestro, que literalmente rehizo la mitad de la casa, impidió a los vecinos conspirar contra Goza. Y ahora el querido Goza ha desaparecido, o eso afirmó Anna Ivanovna, sintiendo una alegría involuntaria, pero habiendo profundizado este sentimiento indigno. Katia se sentó junto a su vecina, que seguía sollozando profundamente. Bueno, Anna Ivanovna, pero ¿por qué te desesperaste tanto de inmediato? ¿A dónde pudo haber ido? Cuando fue la última vez que lo vio, para que dejara de llorar, entonces caminaron así para empezar. Gosenka y yo, como siempre, estamos en la zona detrás del parque, pues ya sabes donde tenemos perros de todo el barrio que vienen a pasear. Yo. Comenzó a calmarse un poco, aparentemente por la necesidad de hablar. Anna Ivanovna, como siempre, lo dejó ir, simplemente funcionó, no todos estaban allí. Estos perros repugnantes que te impiden dar un paseo normal. Sí,
Katia a veces veía a estos perros repugnantes que por alguna razón estaban categóricamente en contra de morderse las patas con una salchicha gorda llamada Gosha. Gosha estaba increíblemente indignada cuando, en respuesta a su descaro, recibió una paliza completamente legal. Bueno, Goza, estaba corriendo cerca, hablé con el dueño del gato, ya sabes, son de la misma raza que los nuestros y los problemas son los mismos, ya sea en la barriga o en las orejas. Anna Ivanovna continuó hablando. Un tema que nos es cercano y querido, identificándonos completamente con. Estaba con mi perrita vieja y gorda y me pareció que por unos momentos, incluso olvidándome de mi dolor, solo le contaba que Goza y yo estábamos tomando pastillas. Mientras Gosenka estaba tomando pastillas, nuevamente, junto con el resto del grupo. Casa, conocía bien, o más bien escuchaba con regularidad, temiendo que ahora ofreciera una descripción detallada de todo el procedimiento y de lo que sucedió a continuación. El rostro de Anna Ivanovna, que regresaba a los terribles acontecimientos ocurridos en el parque, volvió a distorsionarse, le temblaban los labios. Y sus ojos se llenaron instantáneamente de nuevas lágrimas y miré hacia atrás y Gosha. No, ¿entiendes, Katia? No, fue doloroso mirar a Ana, porque él es tan inteligente conmigo que nunca habría huido solo. Katia trató de encontrar al menos una razón por la cual alguien arriesgó su vida. De ser sorprendido en el acto por una Ana enfadada, se me ocurriría robarle a un hombre viejo, gordo, enfermo y mimado, un pug con el peor carácter que puedas imaginar, sin más motivo que la completa locura o la especial perversidad del secuestrador que Katia tiene. Anna Ivanovna todavía no se ha dado cuenta. Vamos, cálmate, por favor, vete a casa ahora, tienes que hacerlo. Acostarse a descansar. Ekaterina tomó la búsqueda de Goza con toda responsabilidad, se fue a casa y rápidamente se llenó de cena, se puso sus zapatillas favoritas y corrió para comenzar a buscar en el área, notando a Goza, en pantalones cortos. Piernas, dificultad para respirar y una pereza monstruosa, no podía ir muy lejos. La idea de que lo robaran todavía le parecía divertida y absurda, pero un paseo por su tierra natal, preguntando a los transeúntes y a los niños que jugaban en los patios circundantes. Las casas no han producido ningún rastro de Dios, literal o figurativamente. Quiero decir, Catherine no encontró a Katia en lugares adecuados para eso. Katia publicó varios avisos sobre la pérdida del perro con un texto tan triste. Y el ansioso dueño, que casi rompió a llorar de lástima, finalmente se cansó de huir y de repente, se le ocurrió el pensamiento: ¿y si Goska ya hubiera llegado a casa? Él está sentado solo en su estera, ella come hígado de pollo. Y aquí estoy yo, corriendo como un perro. Katia marcó el número de Anna Ivanovna mientras caminaba. Katyusa respondió con voz alarmante y llena del dolor y la esperanza oculta a Anna Ivanovna le parecieron a Katia una fracción de segundo después. Después de hacer la llamada, Katia imaginó a una mujer sentada en un apartamento vacío con un teléfono en la mano y esperando. Anna Ivanovna aún no lo ha encontrado, pero yo definitivamente lo encontraré, pero no te preocupes. Después de dar vueltas en la cama la mitad de la noche, Katia se levantó, sin dormir y enojada. Estaba, curiosamente, enojada con el ausente Goza. Después de todo, qué criatura tan dañina. Si él no te permite vivir, él tampoco tiene paz. Pero recordando inmediatamente por la mirada de ayer y la voz de Anna, Katia se estremeció y decidió que después del trabajo correría por la zona no sola, sino de alguna manera astutamente. Intentará sobornar y movilizar al vecindario para la búsqueda. Anna Ivanovna llamó a Katia 2 horas después del inicio de la jornada laboral. Katyusa gritó por teléfono. Anna Ivanovna, Katyusa, es una alegría lo que encontraron. Goza, sí, es una alegría. ¿Quién, como Katia? Suspiró. Genial, Anna Ivanovna, pero ya ves, te dije que todo estará bien, respondió Katia, anticipando una cálida velada familiar con el acompañamiento de Goza, quien probablemente extrañaba a todos. Dile hola. La niña no pudo resistir un poco de sarcasmo. No,
Katyusha. Aún no me ha llamado a casa. El hombre dijo que según el anuncio encontró a Goza y me lo describió. Definitivamente es él, mi pobre muchacho. Mi Gosenka tiene una voz muy dulce y agradable. Acordamos que en una hora me lo traería señor Katyusha. Soy tan feliz, gracias, niña, estoy muy feliz por ti y por Goza. Katia quería agregar de todos nosotros, pero me resistí. Adiós Anna Ivanovna, adiós Katenka, adiós. Cantó por teléfono la anfitriona de Goza, Katerina, completamente feliz. La velada resultó ser excepcional, tranquila, no se quedó hasta tarde en el trabajo y apenas. Ella estaba jugando con la cerradura de la puerta principal, que ya amenazaba directamente con no dejarlos entrar a la casa. La madre con la que vivieron juntos después de la muerte de su padre estaba de buen humor y nunca le preguntó a Katia durante la noche si ella iba a organizar su vida personal o simplemente iba a contemplar su segunda ruina. Era una maravillosa noche de julio, una ligera brisa movió las cortinas y llevó a la habitación, por fin, no la pelusa del álamo y el frescor. Incluso la vecina de abajo, una preciosa estudiante de la escuela de música, obviamente había ido a algún lado y Katia no escuchaba su diario. Virtuoso, un silencio inusual para el centro de la ciudad y especialmente para su hogar reinaba en el apartamento de Katia con el máximo confort, recostándose en su sillón favorito y estirando las piernas con placer. Abrió el libro, estaba muy bueno, demasiado bueno, algo así. Estaba molestando a Katerina, una sensación incomprensible, indescriptible, pero persistente de que algo, esto no está bien. Katia trató de concentrarse y comprender la razón de su ansiedad, especialmente porque el silencio la llevó a la reflexión. Eso es todo. Katerina finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal y lo que estaba confuso. Ella esta noche. Silencio está bien, Ten no está en casa, pero ¿por qué no escuchas a Goza, con quien Tamara competía constantemente en cuanto al nivel de ruido creado? Porque Goza, un benefactor desconocido, Dios lo bendiga, ¿debería traerlo a casa hoy? Me pregunto si el perro, que sufrió en la separación de su dueño y probablemente fue exprimido hasta la última oportunidad, se queda callado al creer que esto es muy difícil, casi imposible. ¿Qué tan imposible era creer que en tan solo horas ausencia del perro en casa fue reeducado y se quedó en silencio? Y ya sabes, dijo pensativamente la madre de Katia después de que su hija le contó esto. Con mi sorpresa, porque hoy realmente no puedo oír al gato, no ha ladrado ni una sola vez en todo el día y no he visto a Ana desde ayer, porque va todos los días a la tienda y allí estaba su tesoro. Ha vuelto. ¿Por qué no sale a caminar con él? Empezó Katia. Después de sentarse ansiosamente durante un rato en la silla, que por alguna razón de repente se volvió incómoda, Katia se levantó y comenzó a caminar por el apartamento. Finalmente se levantó y se llamó a sí misma. Una idiota histérica, Katia marcó el número, el teléfono de la vecina estaba apagado. Aburrida de sus preocupaciones, decidió ir con su Ivanovna. Quien vivía arriba subió y tocó el timbre. Katia escuchó detrás de la puerta, todo estaba en silencio. A Katia ya no le gustó, y de repente se sorprendió con un pensamiento completamente loco. Realmente quiere escuchar a Laigosi por la mitad de su vida, deseando apasionadamente que ese maldito perro finalmente se ahogara con sus ladridos y se callara al menos por un corto tiempo. Ahora se paró en el rellano de la puerta principal de su vecino y persuadió tranquilamente a la invisible Goza. Gosenka. Bueno, ladra más que una vez. Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste con tu amante? Con cada minuto que pasaba, la ansiedad se apoderaba cada vez más de Katia y de repente recordó a una persona a la que podía llamar para preguntarle sobre Anna Ivanovna. Francamente, esta era la única persona en la ciudad que Katia conocía y que estaba directamente relacionada con Anna Ela. Debería llamar a su nieto Slavka y averiguarlo. Tal vez fue a algún lugar, así que para celebrar con su amada Gosenka, ella está aquí.
Como una mujer histérica corriendo con sus sospechas, el nieto de Anna Ivanovna, Slavik, seguía siendo ese personaje. Vyacheslav tenía años y, como pudo la estricta, pedante y recta Anna Ivanovna a ver. Era difícil decir que aparecería tal heredero, el hijo de la única hija de Anna. Katia recordaba vagamente a una mujer muy hermosa con un destino insoportablemente triste, por el cual la propia Anna Ivanovna. Para los vecinos todo era muy complicado y distorsionado exorbitantemente. La hija de Anna se fue durante mucho tiempo y vivió en algún lugar lejano con una nueva familia, y Slava se quedó con su abuela, teniendo casi la misma edad y viviendo en la misma casa. Y Katia parece que deberían haber ido a la misma escuela, pero el nieto de Anna, curiosamente, estudió en otro lugar. Afortunadamente, en su antigua región no faltaban escuelas. Al crecer, Katia se dio cuenta de que Anna Ivanovna simplemente no quería que su nieto estudiara en la misma escuela donde ella trabajaba con el niño que, por alguna razón, permanecía bajo su cuidado. A los años, el genio pedagógico de Anna Joanovna no pudo soportarlo. El chico creció como un holgazán. Aunque estudió al mismo tiempo. Curiosamente, después de graduarse de la universidad, Slava vivió tranquilamente en el apartamento que le dejó su madre, quien se había ido y trabajaba como representante de ventas en una empresa mayorista. Trabajaba en esa área, de hecho. Con bastante éxito, siendo un chico encantador, sociable y relajado, Slava visitaba a su abuela con bastante frecuencia. Tenían una relación que se parecía más a una amistad. Llamó a su abuela por su nombre sin el más mínimo pudor, se la comió y la persiguió tranquilamente. La cabra, lo que le ganó algo de respeto por parte de Katia. Incluso la abuela en broma llamó flojo a Slava, culpándolo por ser flojo. Él solo está esperando que ella juegue para recibir la herencia. Sin embargo, él no lo negó, la herencia no le importaría. Por eso vivieron manteniendo un tono de comunicación humorístico y amor incondicional. Katia se llamó Slavka cuando todos sus intentos de averiguar algo sobre su vecino y su perro recién encontrados se encontraron con un silencio total afuera de la puerta. Slavka dijo que su abuela lo llamó por la mañana con una alegría terrible debido a Goza. Él no lo hace. Ya no hablo con ella. Escucha, pero después de todo ella realmente me dijo que volvería a llamar de repente. Gosenka se enfermó mientras él no estaba en casa. Slava de repente me murmuró con miedo. Katia vino y Katia estaba esperando a Slava en un banco. A la entrada del mismo banco en el que ayer Anna Ivanovna lloró amargamente. Habiendo perdido el Goska, Katia se sentó y miró la entrada a la entrada. Ahora la puerta se abrirá y el Goska, similar a una salchicha gigante, caerá en el umbral y definitivamente le ladrará. Y luego una sonriente Anna Ivanovna lo hará. Sal por la entrada y Katia comprenderá lo tonta que es. Slava llegó rápidamente. Unos 40 minutos después, por supuesto, tenía la llave del apartamento de Anna Ivanovna. Bueno, vamos, miró a Katia, no empieces. Está bien, por cierto ya me siento incómoda. Su teléfono no contesta en silencio. Lentamente, como si intentara retrasar el momento, Katia y Slava se levantaron. Al tercer piso, Slava sacó la llave, la insertó en la cerradura y la hizo girar. Sin embargo, la llave permaneció inmóvil, ya que la cerradura estaba claramente abierta. Por alguna razón la puerta de abajo siempre estaba cerrada. Murmuró la cerradura superior, ajustando otra llave, que por suerte también estaba en su llavero empujando la puerta. Fue el primero en entrar al departamento. Katia lo siguió. La vieron inmediatamente. Anna Ivanovna estaba recostada en su viejo sofá, afuera. A primera vista estaba claro que estaba muerta. Las palabras palidecieron. Miró a Ekaterina. Ella murió estúpidamente, preguntó. Katia sintió, asustada. ¿Y qué debería hacer? Slava cambió a un susurro. Necesitaba llamar a la policía y a una ambulancia. En mi opinión, Katia no podía recobrar el sentido.
Sentía mucha pena por Anna Ivanovna. Esta mañana estaba hablando por teléfono con tanta alegría, y ahora era una persona familiar para ella toda su vida, su vecina maestra, qué buena amiga. Está recostada en su sofá y nunca más se levantará de él. Katia se sentó en el borde de su silla y suspiró profundamente. Nunca había estado tan cerca de la muerte. Su padre, cirujano que trató a personas toda su vida, él mismo enfermó de cáncer y sufrió agotamiento a los 6 meses cuando Katia tenía años. Por supuesto, ella amaba a su padre y lo extrañaba mucho, pero los niños se consuelan rápidamente. Su dolor, la pérdida de su padre no fue tan terrible para Caterina como, por ejemplo, para su madre, a quien perdió para siempre con la partida de Anna Ivanovna. Katia dejó una parte importante de su vida. Hubo muchas conversaciones diarias sobre emociones. Amargada por tales pensamientos, Katia continuó sentada en la habitación donde yacía Anna Ivanovna. La mirada de Katia parpadeaba periódicamente. Las lágrimas vagaban sin rumbo de un objeto a otro, del sofá al armario, y de repente Katia se estremeció. Anna Ivanovna llevaba una blusa normal y corriente. El corte más sencillo, lo único inusual era el color, era rosa brillante. Katiusa, no la confianza en una mujer que se viste de rosa después de los de repente sonó en la cabeza de Katia. Hay una voz de una profesora profesional bien ubicada. Anna Ivanovna, ella recordó esta blusa. Se la compró una vieja amiga, según Anna Ivanovna, que se había caído allí. Mucho tiempo hasta la locura, ¿cómo podría una mujer usar algo así? Se lamentó Ana, mostrándole a Katia una obra maestra textil. A decir verdad, era realmente un color extremadamente repugnante. Y era esta maldita blusa maldita la que llevaba ahora la difunta Anna Ivanovna. Sin siquiera intentar entender este hecho, Katia se quedó paralizada. La persona que llamó entró en la habitación. Slavka Kat, no te vayas todavía. ¿Está bien?, le preguntó a Katia. Ella asintió. Y se sentaron uno al lado del otro. Cuando llegaron el médico y el policía local, llamado por Slava, el médico examinó rápidamente a Anna Ivanovna. Para horror de Katia, llamó a su cuerpo en voz alta y se sentó a escribir algo. El agente de policía del distrito entró en el apartamento como representante de la policía y miró severamente a Katia y Slava. Se acercó al sofá donde yacía Anna Ivanovna. Por un segundo, Katia pensó que el rostro del policía del distrito se contraía de manera extraña. Con un signo de interrogación, Víctor firmó su nombre en una hoja de papel. Llamaron a Slava a la cocina, dijeron algo, se lo entregaron y obligaron a Katia a firmar algo. Al descubrir el cuerpo del exdocente fueron despedidos por el policía distrital, que se mostró indiferente. De los intentos de Katia de discutir todo lo sucedido, justo detrás de él y enviando el cuerpo de Anna Ivanovna a la morgue, simplemente se fue. ¿Qué le vas a quitar?, pensó Caterina enojada. Esta es Vitka, no le importaba la madre. Ella, y luego la anciana, después de quitarse de la cabeza al policía del distrito, Katia se sentó en una silla y yo no podía apartar la vista del viejo sofá en el que yacía Anna Ivanovna. La almohada todavía tenía una abolladura. De su cabeza y la manta a cuadros fue echada hacia atrás y retirada como si la persona acabara de levantarse del sofá. Todo estaba en su lugar: cojín del sofá, manta. En la mesa cercana no había una lámpara vieja, vasos y un libro abierto. Solo Anna Ivanovna, que nunca volvería a su apartamento, era la idea a la que Katia intentaba acostumbrarse. Donde, como sabía Katia, Anna Ivanovna a veces sacaba a los estudiantes, había algo así como una oficina en la casa. Ekaterina estaba tan profundamente pensativa que no escuchó de inmediato sonidos extraños provenientes de la habitación contigua. Algo se movía, se caía. Abrió y cerró. Katia se levantó y miró la habitación donde estaba. Slavka desapareció. Allí reinó la destrucción. Los cajones del escritorio fueron arrancados y todo su contenido quedó esparcido por el suelo. Las puertas del armario estaban abiertas.
Las cosas estaban esparcidas por cualquier lugar en medio de este caos. Slavka se sentó en el suelo, sujetándose la cabeza y mirando hacia adelante con los ojos ciegos. Slavochka, ¿qué pasó? Katia se agachó junto a Slava para mirarlo a la cara. Slava, ¿qué te pasa? Katia pensó que probablemente era solo histeria. Slava llegó un poco tarde con ella y él estaba abrumado después de dejar a los extraños. Departamento. No están en ninguna parte, dijo Slava claramente, mirando al frente. Vuelve en sí, por favor, vuelve en sí. ¿De qué estás hablando, Glory? Que estaba Katia tirando del chico, tratando de traerlo, sus sentidos, diamantes, está loco. Este fue el primer pensamiento de Katerina cuando escuchó sobre Slavka y sobre la desaparición de innumerables tesoros familiares. ¿Qué imagen de Anna Ivanovna Katia conocía y recordaba y no se involucró de ninguna manera con la oscuridad de la familia? Secretos de piedras de talla y valor inauditos, pero, sabes, mi abuela no fue fácil, ya sabes, a pesar de haber trabajado como maestra toda su vida. En la escuela ella misma venía de una familia tan extraña que es extraño no decirlo, pero al estar Glory relacionada por sangre con Ana, dijeron que son su familia de alguna manera lejana, como si él mismo fuera de esa misteriosa familia. Realmente no conozco los detalles. Nadie realmente me dijo nada. La abuela era de una antigua familia de maestros. ¿Tienes un pedigrí? Entonces puso los ojos en blanco. Slava en respuesta a la mirada sorprendida de Catherine. Katia recordó a la vieja maestra. Postura perfecta. Modales impecables. Rasgos faciales nobles. Sí, ciertamente había una peculiaridad en Anna Ivanovna que generalmente se le llama raza. La aristocracia innata siempre y en todas partes la distinguió de la multitud. Wakaria también recordó que nadie, ni siquiera cuando era muy mayor, llamaba vieja a Ana. Torpe, una especie de palabra simple y desaliñada con una mujer que vivió una larga vida, pero que conservó hasta el último paso fácil, gracia en apariencia y elegancia. Ana Ivanovna reveló el secreto, pero lo hizo tan tarde que Katia comenzó a llorar amargamente y desconsoladamente, como llorar por alguien muy cercano a ti. Katia de repente escuchó qué hacer. Slava estaba sentada frente a Katia y jugueteaba nerviosamente con un manojo de llaves en sus manos. ¿Qué hacer? Katia volvió a preguntar, secándose la cara con un pañuelo, para enterrar a su abuela. Con las joyas es comprensible lo que debería hacer el desafortunado heredero. Esta pregunta era claramente la principal preocupación ahora. ¿Qué tipo de joyería?, preguntó Karyaslav. ¿Hablas en serio con los diamantes o qué? No tengo idea de cuánto cuestan estos Brayuliki, ni siquiera sabes los números. Bueno, no lo sé, ve a la policía, probablemente tú. Dijo Katia el heredero y sugirió tímidamente, pero en general, ya sabes, algo no es puro en toda esta historia, un perro, una blusa rosa. Esta es una estúpida joya que falta, así que por culpa de ellos pasó todo, la mataron. Anna Ivanovna fue asesinada para tomar estos malditos diamantes. Miró a su nieto huérfano con los ojos redondos. Slava miró a Katia con horror, la agarró de la mano y la arrastró fuera del apartamento. El oficial de policía del distrito miró a Catherine con mucho cansancio. Ojos enrojecidos, ciertamente era una persona educada y de buenos modales, pero ahora está claro en sus ojos. Todo ha sido leído. ¿Qué piensa de las chicas anormales que aman las historias de detectives con las que claramente no hay nada que hacer? Víctor Konstantinovich es un teniente de policía de alto rango que tiene la suerte de servir como oficial de policía de distrito en cuyo territorio se encuentra la casa de Anna Ivanovna y Ekaterina pertenecía. Ahora dudaba seriamente de su felicidad. Víctor estaba encantado cuando recibió su destino como su destino, su barrio natal donde pasó su infancia y juventud. Se graduó de la escuela, conocía a todos aquí, conocía y todos lo conocían. El barrio era viejo y sin intelectual, llama y Víctor. Hablando francamente, las tormentas del mundo criminal, que no anhelaban gloria, anhelaban una vida tranquila y mesurada,
a veces interrumpida por alguna pequeña pelea, básicamente todo resultó como lo había imaginado. Hubo ciertos periodos en los que algo sucedió. Como ahora, pero en general todo estaba tranquilo y como siempre, como todos, es cierto que Víctor se estaba acostumbrando a vivir como todos, hasta ahora había mucho contraste con la forma en que vivía antes, desde Víctor. Infancia, fue una especie de hito en el campo del padre. Lo recordaba muy vagamente, su memoria es tenaz. Solo tenía hombros anchos, manos grandes y una voz profunda, una especie de notable Ilya Muromets. En cualquier compañía conoció a una niña, y se veían juntas bailando, la pequeña Olga, frágil como pulgarcita. Konstantin, rechoncho, puede llevarlo entre las palmas. Los amigos se rieron, viendo a Olga, la admiradora, literalmente flotar sobre el objeto de su cariño. Olga no respondió al ridículo, sino que miró con amor a su enorme Kostia, la extraña pareja que se reveló, sorprendentemente fuerte. Konstantin adoraba a su pulgarcita y estaba realmente dispuesto a llevarla, aunque no en sus manos. Exactamente un año después de la boda, Olga le dio los huesos del niño. Konstantin estaba feliz de que Olia estuviera floreciendo porque el rey estaba sano para igualar a su padre. Todo esto terminó en un momento, 2 años después del nacimiento de su hijo. Kostia salía del trabajo y fue atropellada por un Kamaz con un conductor ebrio al volante y no pudo soportar ni siquiera su heroico cuerpo después del funeral de su marido. Olga durante mucho tiempo no pudo recobrar el sentido y empezar a vivir de nuevo. Vitka, por supuesto, la sacó, exigiendo atención y cuidado, conversadora, activa y constantemente hambrienta, simplemente no dejó a su madre devastada por el dolor. No quedó más remedio que vivir para él, copias de Konstantin, Y. El hecho de que él era la viva imagen de su padre estaba claro para todos los que habían visto a Kostia al menos una vez en su vida, los mismos hombros anchos, cuello y brazos fuertes, pero aún así había una diferencia, Vitya no era tan fornido y pesado. Como su padre, con todas sus fuerzas, había ligereza y movilidad, quizás transmitida por su graciosa madre. Entiendes que es imposible criar a un tipo así sin un padre y sin encontrar fuerza en sí mismo. Para traicionar el recuerdo de los huesos, Olga estuvo atormentada durante mucho tiempo por la pregunta que debía hacer. La ayuda llegó inesperadamente después de las vacaciones de verano, cuando los niños, bronceados y estirados después de 3 meses, regresaron a la escuela. 4º grado en la clase de educación física. El viejo profesor, silbando, miró a Vitka. Para eso tuvo que levantar la cabeza. Sí, hombre, pero tú también eres un eje, vamos, muestra las manos. El profesor de educación física se rió de la cuerda. Tal vez te deje descansar para divertirte. Al día siguiente después de la escuela, la profesora de educación física llevó a Víctor al gimnasio. Había un hombre bajito, de pelo gris, con la nariz torcida y una cicatriz en la mejilla esperándolos, un viejo luchador. ¿Qué pensaba Víctor? No pensé que, de alguna manera, no me gusta golpear a la gente en la cara. Curiosamente, yo también me reí, entrenador. Vale, hombre, piensa en los datos, tú y tu padre estáis bien, consulta el tuyo. Mamá, no tengo padre. Víctor simplemente se retorció, solo su madre. Lo siento. Bueno, entonces, especialmente para nosotros, piensa en cómo decides. Y el entrenador de repente se acercó a Víctor por primera vez en el suyo. Vida, como adulto, como igual, como hombre. Víctor tomó una decisión casi de inmediato. Mamá, quiero estudiar boxeo, tengo buenos datos, dijo. En casa por la noche Olga se sentó en un taburete. El boxeo estaba asociado en su mente con una pelea con golpes y moretones, claro que así era. Malo, pero al mismo tiempo había algo increíble en esta valiente palabra masculina. La verdad es exactamente lo que Olga no pudo darle a su hijo en crecimiento y madurez. De mala gana, Olga firmó todos los papeles necesarios y Víctor comenzó a entrenar boxeo primero. 3 días a la semana y casi todos los días.
Los talentos naturales de Víctor, combinados con la perseverancia y la terquedad, dieron resultados rápidos a la edad de años. Tras ganar el campeonato municipal, obtuvo, por supuesto, su primera clasificación deportiva. Instantáneamente se convirtió en la estrella de la escuela, destacándose ya en el ranking. Entre sus compañeros, se convirtió en una celebridad local, habiendo llegado del primer campeonato juvenil de Rusia de su vida, donde, francamente, manejaba muy bien las muletas, pero aún así estaba rodeado por el aura de estrella deportiva del estudiante más genial de la escuela. Los entrenamientos y las competiciones ocuparon cada vez más la vida de Víctor. Una vez, sin dejar prácticamente espacio para nada más, la madre dejó otro vaso Bitkin en el estante o lo colgó de un gancho. Por supuesto, solo estaba contenta con la otra felicidad de su hijo. Todavía al lado de su poderoso hijo, parecía casi lo mismo que una vez cuando su amado Konstantin estaba a su lado. Luego vivieron juntos, cada uno inmerso en sus propios asuntos, preocupaciones, problemas. Un día, corriendo a casa entre clases de la escuela y entrenamiento, Víctor de repente se dio cuenta de que por alguna razón su madre salió de la casa por la mañana, para ir a trabajar. Como siempre, Vitia miró hacia la habitación de su madre y dejó caer la bolsa que tenía en la mano. Mamá estaba acostada en el sofá y lo miraba con los ojos profundamente hundidos, claramente respirando con dificultad. Te gritó Víctor, probablemente por primera vez en su vida, experimentando una sensación de miedo real. Después de todo, no te preocupes, algo realmente me agarró. Probablemente todavía estés, llámame una ambulancia. Mamá claramente tenía dificultades para pronunciar las palabras. Con dedos temblorosos, Vitka comenzó a presionar el botón del teléfono sin presionar donde lo necesitaba. Parecía histeria. Con la técnica precisa de un atleta experimentado, Víctor calmó su respiración y relajó sus músculos. Las cosas mejoraron unos minutos después. Víctor logró hablar con el operador de la ambulancia. Una voz indiferente y cansada le hizo a Vitka varias preguntas estúpidas y completamente innecesarias en su opinión. ¿Enfermedades crónicas, quejas? Preguntó la voz monótonamente. No lo sé, tartamudeó Víctor. Entiendo que él realmente no sabe nada de su madre. Ya me aceptó. Espere, ordenó una voz. ¿Cuánto podemos esperar? No esperemos, gritó por teléfono. Víctor, no puedes esperar, hombre. Al otro lado de la conexión claramente estaba acostumbrado al dolor y la impaciencia humana y los trataba con total calma. El auto salió y giró hacia Víctor. Corrió por el apartamento para acercarse a su madre. Era un cobarde mirando dentro de la habitación de su madre. Él llamó su atención. Mamá, llamé, pero me dijeron espero, preocúpate. Mamá se tapó los ojos. Víctor salió corriendo del departamento pensando en buscar un auto, tal vez mostrarle el camino o incluso transmitirle algo a alguien para su madre. Lo más rápido posible. Simplemente no te sientes y esperes completamente impotente. Toda la resistencia de la técnica de fuerza de Vitka. Reacción extremadamente rápida y rápida toma de decisiones en el ring, por lo que fue elogiado. Ganó medallas, ganó una copa, ganó un título. Todo esto resultó completamente inútil ante una amenaza para su familia. Única persona cercana a él en el mundo. Pronto todo desapareció con una lentitud insoportable. El tiempo se detuvo en el banco frente a la entrada, sosteniendo su cabeza entre sus manos, de repente fuera del rabillo de su visión. Notó la punta de una zapatilla pequeña, claramente infantil. Víctor levantó la vista. Frente a él estaba una niña de unos años y lo miraba con todos sus ojos. Ojos que ocupaban nada menos que la mitad de su rostro. Víctor vio varias veces a esta chica. Parece que vivía en una de las casas vecinas, pero no hay detalles sobre ella. Por supuesto que no lo sabía y te conozco. Boxeador Vitia, algo pasó a ti. Víctor se tapó la cara con las manos y gimió indistintamente. ¿Te puedo ayudar?
De repente surgió la pregunta de que una niña pequeña con voz seria estaba ofreciendo ayuda al campeón de peso semipesado de kilogramos. El problema ante el cual él mismo estaba completamente impotente era tan absurdo que incluso se distrajo un poco de su estado severo y lúgubre y se dignó responder: oye, nadie puede ayudarme. ¿Entiendes? Nadie, mi madre está muy enferma y pronto se van. La voz del tipo se quebró por la tensión. Víctor saltó alrededor del banco, mirando a su alrededor. Un minuto después, no vio a la niña y al instante se olvidó de ella. Pasaron unos minutos más dolorosos, cuantos Víctor no entendió y de repente volvió a ver a la niña, solo que ahora no estaba sola. Un hombre con el cabello despeinado y visiblemente canoso caminaba detrás de ella y por alguna razón en su casa. Con pantuflas en las manos, llevaba un bolso. Vitia era mi padre, gritó la niña corriendo hacia Víctor, es el mejor médico del mundo, él te ayudará. Víctor miró fijamente al el mejor médico del mundo acercándose a él. En la mejilla se veía claramente la marca de la almohada que aún no había sido alisada. Día en casa, pensó Víctor enojado, y a esta hora la gente se está muriendo a gritos. Afortunadamente no dijo nada. Hola, ¿qué le pasa a tu madre?, preguntó un hombre mientras caminaba. Un hombre entró al apartamento y miró hacia adentro. Habitación, así que sal de aquí. La voz claramente sonó de alarma. Se sentó junto a la cama en la que yacía su madre y la tomó de la delgada muñeca y de repente Víctor calmó, como por arte de magia, a un hombrecito desaliñado y torpe. En pantuflas. De repente respiró con tanta calma y confianza que Vitia comprendió que todo estaría bien con mamá después de que el médico de la ambulancia finalmente los alcanzó y llevó a mamá al hospital con gran atención y, sacudiendo incesantemente la cabeza después de escuchar todo lo que el padre de la niña le dije. Víctor alivió un poco la terrible tensión. Preguntando a los vecinos y a los niños en el patio, se enteró de algo sobre sus salvadores inesperados. La niña se llama Katia, vive con sus padres en la casa de al lado. Por supuesto, había amigos y admiradores, y no fue difícil preguntar por la familia que le interesaba. La familia vive aquí desde hace 10 años, marido y mujer trabajan como médicos. Ella es terapeuta en una clínica regional y a él parece gustarle estar Andrei Ivanovich en el hospital como cirujano haciendo operaciones cardíacas en casa. Casi nunca trabaja constantemente, ni siquiera en medio de la noche. Aquí vienen al patio de memoria, todos los autos que conocen en los que lo llevan al trabajo. Es un trabajo de perro que no se puede envidiar a un hombre que se pasa días en el hospital mientras duerme. Dijeron los residentes locales de Lioka, que realmente quieren conocer mejor al famoso boxeador Víctor y se sienten muy halagados por sus preguntas. Sí, y luego tiran todo el tiempo y él puede enviar a la intelectualidad, que se puede decir que acaban de traer, hoy está en casa, ha pasado 1 hora, no más, lo estamos buscando. Katka ya está en algún lado. Arrastrar entonces significa que el hombre regresó del trabajo de guardia y 1 hora después, a pedido de su hija, en lugar de dormir, fue a ayudar a un completo desconocido, recordando sus pensamientos al encontrarse con el médico Víctor. Sintió el color vergüenza llenando su cara, y por cierto, tienen una hija. Sí, solo Katyuka o, ya sabes, con esta, no necesitas más. Tiene una chica tan loca en la historia para 3 de ellos. Bueno, es simplemente terrible. Bueno, lo consigue por 3 respectivamente. Al día siguiente, durante el gran descanso, Víctor llegó a la parte del colegio donde estaban ubicadas las clases de los niños por una gran suma. Recreación. Con un grito ensordecedor, una multitud de estudiantes de 2º grado se apresuró a acercarse, mirando más de cerca y extendiendo la mano con el movimiento claro y brusco de un atleta profesional. Víctor sacó a la niña que quería de la pila de niños pequeños que pasaban corriendo. Sujetándolo por el cuello, como a un gatito, la sacudió ligeramente y la colocó a su lado. La niña estaba encantada, mirándolo con enormes ojos entrecerrados. Bueno, ¿cómo le hiciste una pregunta tan inteligente a Víctor?
La pequeña no se confundió en absoluto. Estoy bien, muy bien banca, ojalá tuviera mi bolígrafo, lo habría devuelto en aquel entonces. En general todo estaría bien, chilló la creación de palabras que las chicas le recordaron a Vita. ¿Por qué está aquí? Eres una cosita con ojitos tan pequeños. Si alguien te ofende o qué problemas habrá, me dices inmediatamente. Entendí, porque por alguna razón estaba nerviosa, tal vez por la falta de costumbre de hablar con tan pequeños, pero muy probablemente por la mirada inusualmente seria de la pequeña, que lo miraba con deleite y fe sin límites. Ella entendía que si alguien se acercaba, inmediatamente le decía. Para mí, la última frase fue pronunciada en voz alta pensando en todos los presentes. Las palabras pronunciadas por Víctor fueron escuchadas por todos los que permanecieron en silencio. «Oh, Vitia. ¿Y si alguien más se ofende, no soy yo?» La niña miró seriamente a Vitia. Una pregunta provocativa que puede tener consecuencias muy graves en forma de quejas constantes sobre todos. Víctor se volvió loco por el hecho de que Katka de la segunda B estaba bajo el patrocinio personal del campeón Víctor Strop. Instantáneamente se difundió por la escuela, dejando a la cabra más allá de las clases primarias, después de haber estudiado un poco más en su tierra natal. Escuela hasta que se cambió al Internet Deportivo de la Reserva Olímpica. Víctor a veces veía a su alumno decir la verdad. Ekaterina no lo molestaba con sus solicitudes, y tanto en asuntos relacionados con los demás como en relación con ella misma, obviamente obedecía. Niños periódicamente, a través de sus informantes voluntarios, Víctor recibía noticias sobre las hazañas. En la pista de patinaje del médico, Caterina fue incansable y valiente en la lucha por la justicia y no habría evitado los problemas. Sin embargo, el patrocinio invisible pero notorio de toda la escuela. Víctor la protegió como un manto invisible. Ella escapó de muchas cosas, pasó el tiempo y a los años, después de haber ganado importantes competiciones internacionales, Víctor se convirtió en un maestro internacional de este deporte y en el integrante más joven del equipo de boxeo del país, como se predijo que tendría una brillante carrera deportiva a los años. Víctor fue campeón de su país y medallista europeo en el Campeonato del Mundo y en los Juegos Olímpicos, después del siguiente Campeonato del Mundo, donde nuevamente se quedó corto en la ofensiva. Victoria creía que la vida era un éxito total, todos los que la rodeaban estaban orgullosos de conocerlo. Se alegró de verlo, le sonrió a Alina, una chica, reportera de la editorial deportiva de la capital. Alina era hermosa y segura de sí misma como todos los moscovitas, como le pareció a Víctor entonces. Ella lo impresionó al principio. En el momento en que vio su rostro, todo en ella era extraordinariamente descuidado, pero increíblemente hermoso, con rizos rojizos, ropa no llamativa y aparentemente no llamativa, pero sí elegante. Y lo más importante, la apariencia del rostro es infinitamente dulce y un poco ingenua. Fue entonces cuando Víctor se dio cuenta de que toda esta sencillez y negligencia costaba mucho dinero y la expresión conmovedora e impotente del rostro se usaba como cebo para los peces. Pero todo esto sucedió más tarde y ahora Víctor estaba sentado mirando a esta criatura sobrenatural y no entendía el significado de las preguntas que le hacían, lo que obviamente confirmaba su creencia. Por supuesto, Alina captó a muchos de los boxeadores y descifró fácilmente su mirada de admiración y ella misma se acercó a él después de la conferencia de prensa. Víctor estaba listo no solo para la fecha de la entrevista, sino también para llevarla en brazos todo el tiempo. Existiendo hasta el final de su vida, Víctor se lanzó a cortejar a Alina por primera vez en su vida, comenzó a permitirse violar su régimen deportivo, faltaba a los entrenamientos, siempre tuvo problemas de sobrepeso, a pesar de la enorme carga de trabajo, desde la edad de años controlaba de forma completamente consciente que y cuando comía Víctor de repente comenzó a abusar de la comida rápida y otras tonterías que debía consumir en compañía de Alina durante el tiempo que pasaron juntos. Sorprendentemente rápido, en tan solo 3 meses perdió su forma. Víctor excelente.
Fue golpeado en la cabeza y su reputación en el próximo campeonato nacional. Pero esto no enfrió el ardor del amante. Víctor finalmente perdió la cabeza. Alina, sorprendentemente simple y rápidamente aceptó casarse con Víctor para celebrar que era lo suficientemente inteligente como para finalmente llamar a su madre, a quien hacía más de un año que no veía a su madre. Estaba encantado con la noticia, aunque me sorprendió mucho su llegada a Moscú. Por supuesto, ella se negó categóricamente, en lo más profundo de su alma bendijo el aplastamiento de su madre. Sobrellevar a Alina a conocer a su madre, Víctor ni siquiera tartamudeó, no podía imaginarse un pájaro de fuego así en su antiguo apartamento. Con todas sus ganas, se avergonzaba de su origen muy simple, no estrella y no metropolitano. La boda se celebró como Alina consideró necesario, con mucha pompa, y Víctor gastó mucho en la celebración, básicamente todo lo que ahorró en los últimos años como premio en metálico, debido a que parte de esta no pequeña cantidad se reservó para la renovación del apartamento de los padres. Buscó febrilmente dinero. La vida de Víctor en la nueva posición de su marido cambió hasta quedar irreconocible, pero el resultado más importante fue que dejó de ser el mismo. A medida que se convertía cada vez más en el marido de Alina, cada vez que daban menos resultados deportivos del campeón Viktor Stroh, dejó mucho que desear. Un lugar en el equipo nacional perdido en el primer año de matrimonio, fracasando estrepitosamente en la siguiente competencia, Víctor necesitaba dinero para ser digno de Alina. En cualquier caso, estas eran las prioridades en las que ella se basaba. Vida familiar. Víctor se convirtió en agente y comenzó a participar en peleas pagadas sin dejar de llamar la atención con su nombre conocido en el mundo del boxeo. Durante un tiempo, esto le valió a Víctor suficiente dinero para sentirse tranquilo e ignorar las miradas irónicas de curación de todos aquellos que lo conocía antes. No le importaba, mientras Alina estuviera cerca, a veces los sonidos de su vida anterior irrumpían en esta existencia crepitante que le era ajena. El entrenador llamó con una oferta para regresar antes de que sea demasiado tarde. Amigos, equipo y lo más importante, mamá. Ella también llamaba de vez en cuando, siempre preguntaba sobre temas de salud. Por supuesto, nunca se quejó de nada. Él mismo nunca le preguntó nada. Fue más cómodo, más fácil, solo una vez, alrededor de un año. Luego de que su esposa mamá llamara con una conversación que dejó a Víctor con un regusto extraño, Vityusa le dijo: mamá, luego del rutinario intercambio de saludos y frases habituales: hijo, sé que estás ocupado, pero quiero preguntarte, ¿elegirías? ¿Es hora de venir a mí? Mamá, lo siento, definitivamente no puedo, vamos. En 2 meses es bueno y temprano, mamá. Vitya, no hay forma de que estemos aquí ahora en marzo. Lo intentaré en junio, lo intentaré. Víctor discretamente agregó otro mes a lo que había asignado anteriormente. Aquí lo prometo. Directamente. Buen Vitya, lo haré. Intenta esperar, suspiró mamá. Víctor garabateó la última frase, pero como ya tenía la costumbre de entender su verdadero significado, no empezó. Luego hubo algunas conversaciones. La madre, con timidez y cautela, se preguntó si aún podría llegar temprano, y unos días después llegó otra llamada de su teléfono, pero no llamó. Su madre le dijo que su madre falleció después del funeral increíblemente difícil, que ensordeció a Víctor con su silencio y el desprecio de quienes lo rodeaban. Regresó a Moscú en la primera pelea, perdido en el espacio y el tiempo, confundido consigo mismo y golpeado en su vida. Por eso él mismo no se levantó y salió del ring. Lo llevaron al hospital, donde estuvo varias semanas, levantándose de la cama e inmediatamente sentándose en ella debido a un increíble mareo. Víctor se dio cuenta de que su vida era similar a la forma en la que existía antes y se detuvo. Un examen serio confirmó que como deportista profesional ya no existe. Una hemorragia interna y un daño parcial en el nervio óptico hicieron del boxeo su pasado, y también se apresuró a convertirse en el pasado de Víctor. En su opinión, había agotado su potencial vendiendo su apartamento en Moscú y regalando deudas.
Víctor firmó un contrato y fue a servir en el ejército, incluso lo que le quedaba de salud fue más que suficiente para pasar un examen médico no muy exigente. Además, el presidente de la comisión resultó ser un admirador y partidario de Víctor desde hace mucho tiempo, y después de verlo con sus propios ojos, casi sin mirar, le firmó documentos, habiendo servido durante 2 años en Víctor. La escuela del Ministerio del Interior y se dirigió a su ciudad natal. Víctor regresó al antiguo departamento suyo y de su madre, cuyas llaves estaban en manos de la vecina que la cuidaba. Todo estaba exactamente igual que en su infancia. Finalmente, impulsado por la misma flor indestructible que Vitia había dejado caer repetidamente al suelo, el viejo sofá aún cubría cómodamente la manta a cuadros bajo la cual el pequeño Vitka se sentía tan cómoda estando enferma y el reloj de la pared seguía corriendo, con un retraso de minutos a la semana. Por eso Víctor siempre llegaba tarde a la escuela los viernes. Todo seguía igual que antes. Víctor se acostaba en el sofá viejo y cerró los ojos para imaginar lo que no había pasado en su vida este año, un loco, inquieto, algún cambista y reflexivo. Esto, por supuesto, fue imposible por vanidad y nimiedades. Fue este año el que dividió su vida en 2 partes. Fue que en esa primera parte que Víctor perdió había una madre de la cual no se hablaba tanto de su madre. Madre importante que lo esperó toda su vida, primero en los entrenamientos, luego en las competiciones, en los viajes a Moscú, primero lo esperó y luego al menos su llamada, y ahora Víctor Stroev, ex campeón, ex marido, ex hijo, que no tuvo tiempo de despedirse de su madre, se sentó en el viejo apartamento y se hubiera quedado en silencio llorando de placer, pero no sabía llorar. La primera persona que vio Víctor al día siguiente salió a la calle por la mañana. Había una joven que lo miró a quemarropa, no sabía quién era, pero el rostro ciertamente le resultaba familiar. Sin embargo, regresando a su antiguo hogar, por supuesto, estaba preparado para el hecho de que a cada paso vería caras familiares y escucharía voces familiares. Detrás de la dama estaba una señora mayor, a quien Víctor reconoció inmediatamente como Vera Pavlovna. Hola, sonriendo alegremente saludó a la mujer del otro lado del barrio. Lo sabía porque había trabajado durante muchos años como terapeuta en la clínica del distrito de Vitia, dijo sorprendida la mujer mientras lo miraba ciegamente a la cara. ¿De dónde eres de aquí? Todo estaba claro sin palabras. Sin embargo, ella. Para el joven compañero, obviamente las palabras pronunciadas en voz alta todavía no fueron suficientes. Bueno, ¿qué tipo de personas hay allí para nosotros? Aún no es demasiado tarde. Entonces, ¿quién es Katia? ¿La hija del médico? ¿Ahora la reconoce Víctor? Ella ha cambiado. Claro, ahora es una mujer adulta. ¿Cuántos años tiene? Tal vez años o un poco más. No es una belleza, claro, pero eres muy hermosa, Vitenka, con medallas o algo así. Tú están de regreso. ¿Tienes miedo de que como ya no queda nadie para protegerlos, se los puedan llevar así? Katia se paró frente a Víctor con los puños a los costados, tal como solía estar de pie una vez en la infancia, defendiendo alguna verdad infantil. Katia, te pido que pares, por favor, eres Víctor. Lo siento por nosotros. En general es bueno que hayas regresado muy preocupada por el departamento. Ella todavía estaba preocupada por eso. No viniste a arreglarlo todo, vale, si tienes algo ven a vernos. Vera Pavlovna se giró con decisión y caminó hacia adelante, arrastrando su mano detrás de ella, siseando mientras Víctor permanecía confundido en el lugar donde, al parecer, las palabras de Katia lo golpearon. Lo golpeó, amargo, insultante, bien merecido. Pasaron 2 años, Víctor vivía en su antiguo departamento y trabajó como policía de distrito, trabajó honesta y concienzudamente. No desdeñó la suciedad en las casas y las almas abandonadas, se dedicó a los problemas humanos, se consoló con la cabeza, buscó pérdidas, interrumpió peleas, persuadió, intimidó, castigó. Puso excusas en delante de la gente, delante de su madre, delante de él mismo. No, simplemente reprimió el vacío interior y cada vez pospuso el momento de regresar a su casa lo más posible.
A Víctor le encantaba el vacío del apartamento, le encantaba. Esta ciudad, amaba su zona y su hogar, miraba con tristeza los patios que en su infancia estuvieron llenos de niños hasta tarde, pero ahora estaban de pie. Casi vacío con la excepción de los niños en cochecitos y los pequeños que caminan con sus jóvenes madres, él realmente quería hacer este pequeño mundo mejor, más limpio, más seguro, como era hace muchos años, como lo recordaba el propio Vitia, el campeón en el área. Tomó mucho tiempo acostumbrarse primero a la cautela incrédula, luego a creer claramente, recordando que después de todo era su Vitka, al final comenzaron a confiar en él, el apretón de mano se hizo más fuerte, las palabras sinceras se hicieron más fuertes y las miradas gradualmente se calentaron, Ekaterina. Ella ya no se rindió. Durante mucho tiempo lo atormentó en las reuniones con su burlón silbido de las estrellas por toda la calle con una irónica reverencia de payaso, pero obviamente Caterina lo odiaba como cualquiera que no disfruta de ello durante mucho tiempo sin habilidad, después de algunas veces que ella, sin embargo, cambió a un saludo neutral e incluso a un saludo humano normal. El hecho de que Catherine no cambió su carácter ni un milímetro y siguió siendo una luchadora ideológica por la justicia en todo el planeta. Durante su trabajo, Víctor estaba convencido. Más tiempo. El día que toda la historia comenzó a desarrollarse. Víctor tenía todos los motivos para estar mortalmente cansado el día anterior en uno de los terribles apartamentos de su finca. Gulba pasó toda la noche en medio de la noche, lo que estalló en un gran escándalo con puñaladas, gritos y ventanas rotas provocadas por los vecinos mortalmente. Asustado, Víctor, hasta el almuerzo del día siguiente, atendió a los participantes de la fiesta, elaboró protocolos y se vio involucrado en un atraco organizado allí mismo en secreto. En general, al final de la jornada laboral. Ya estaba tan agotado que apenas podía mantenerse en pie. No había manera de pensar en nada, solo soñaba con una cosa. Al llegar a su apartamento a las 6 de la tarde, después de haber abandonado finalmente la comisaría, se dirigió cojeando a su casa y se sorprendió al descubrir en sí mismo la fuerza potencial no solo para lavarse, sino también para darse una buena ducha y acostarse como el hombre blanco del nuevo. Anticipando el descanso, se metió en el agua corriente y felizmente se relajó, secándose con una toalla. Vitia decidió ir aún más lejos en el cuidado de su amada y comer por primera vez. Hora de ese día. Y después de eso, es realmente maravilloso quedarse dormido, pero todo esto es una perspectiva optimista. Se cubrió con la noticia del cadáver descubierto de Anna Ivanovna. Víctor conocía a la ex maestra, aunque él mismo había estudiado el plan de estudios de la escuela desde el 8º grado, incluida la química en un internado deportivo, ella nunca tomó lecciones. No solo del colegio, sino de todo el barrio, y él, por supuesto, recordó a una mujer hermosa e imponente, como si hubiera salido de otro tiempo para mirarlos con severidad, como gamberros e ignorantes. Llegó al departamento del difunto al final de la noche, su cabeza era de hierro fundido, sus ojos no veían prácticamente nada excepto un enjambre de moscas grises se encontraba constantemente frente a ellos. Afortunadamente el médico ya estaba aquí, había posibilidades de hacer todo lo más rápido posible y finalmente terminar este interminable día de trabajo. Víctor casi no se sorprendió al ver a la omnipresente Caterina en la casa de Anna Ivanovna. Apartamento, además de Katia, una persona sospechosa deambulaba por el apartamento con una mirada loca. Sin embargo, las sospechas del chico desaparecieron rápidamente, ya que el joven era nieto de la fallecida Anna Ivanovna. Hola, después de todo, uno. Se dirigió a él un conocido médico de una ambulancia que llevaba años viajando por la región. ¿Sabías que la anciana tenía algo encima? ¿Estamos buscando algo o lo formalizaremos rápidamente?, le preguntó a Víctor con calma. Bueno, ¿qué podría ser? Víctor respondió, así que estuve felizmente de acuerdo en lo mismo.
El médico, que evidentemente tampoco estaba ansioso, formalizará todo con antelación y el nieto insiste en enviar el cuerpo a la morgue, bueno, por ahora, habiendo cerrado la puerta de entrada detrás del médico. Víctor, con mucho cuidado, con posible respeto por el difunto, liberó un rincón de la mesa y se sentó a completar el protocolo. Eso es todo. Ekaterina, de quien Víctor se olvidó por completo, quien antes estaba sentada tranquilamente en un rincón. Lo miró sorprendido, sus ojos obviamente estaban llorosos por la sorpresa. A Víctor se le cayó el bolígrafo y hasta se puso un poco pálido. ¿Y qué más?, preguntó estúpidamente. Contuvo la respiración. Y la investigación es una investigación, no sé cómo se llama. Correctamente. En la voz de Katia se podía oír claramente la indignación ante tan flagrante negligencia. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? Por cierto, encontré a Anna Ivanovna. Bueno, por supuesto, ¿quién más podría haberlo hecho sino tú? Víctor Vitia intentó bromear. Hay muchas cosas extrañas y sospechosas aquí. La voz de Katia llegó como a través de un algodón. Te lo ruego, ven mañana. Nada más. La verdad. Bueno, ya sabes, me sorprende cómo se puede tratar el asunto de esa manera. Un fuerte golpe en la puerta principal, se estremeció y escuchó felizmente el silencio que siguió. Luego, Víctor llamó durante un largo rato y esperó. Transporte especial para enviar el cuerpo del exprofesor a la morgue. Llegó allí por segunda vez en estos interminables días. Ya tarde en la noche, le parecía que se quedaría dormido en cuanto su cabeza tocara la almohada, pero, aunque no era particularmente impresionable, Víctor no se consideraba a sí mismo. Pero el hecho de haber estado en contacto tan cercano con la muerte lo llevó a pensamientos tristes. De repente imaginó que, tal como estaba hoy, un extraño entró en el apartamento. Cuando murió su madre, él también con indiferencia y sin mucho celo miró el cuerpo de su madre y lo despidió. A la morgue e inmediatamente lo saqué de mi cabeza, como si todo esto no hubiera sucedido, y al igual que en el caso de Anna Ivanovna, no había nadie cercano a mi madre, ni siquiera Katka. A pesar de que era molesta, exigente, ruidosa. Pero al menos afectuoso y sinceramente angustiado, dando vueltas y vueltas durante el resto de la noche sin dormir, Víctor se levantó sintiéndose completamente derrotado. El café fuerte suele darle sentido a todo por la mañana. Hoy cayó pesadamente en algún lugar directamente al estómago, provocando. No es la sensación más agradable, después de haber peleado con una navaja y cortado 2 veces. Víctor Chin hizo un gesto con la mano hacia la belleza y comenzó a trabajar incluso antes de llegar a la entrada de su oficina. A lo lejos vio una figura sentada en un banco y naturalmente era Catherine. ¿Quién más estaba aquí? Caminé hasta el edificio donde usted, el policía del distrito, le gustaría dormir un poco. De hecho, esto está sucediendo en el territorio que se le ha confiado. Ah, hola, charló Katia. El ciudadano Guschina, cambiando al idioma semioficial, intentó calmar la situación. Víctor Caterina entró corriendo, lo siguió y se sentó en la silla presentada a la mesa desvencijada de Víctor y lo miró con total indignación. Por su apariencia estaba claro que no se iría de aquí hasta lograr su objetivo. Víctor se sentó con un suspiro. Ekaterina Andreevna se volvió hacia Katia, mirando el papel que estaba frente a él. Vamos, Vit, basta. Y por si acaso, mirando hacia atrás, Katia miró de cerca al policía del distrito. Guschina, es aún más fácil. Déjame en paz, por favor, con tus tonterías. Esta muerte de una persona es estúpida. Katia estaba loca. Pensé que eras una persona. Finalmente se volvió y fuiste. Bueno, suficiente. Víctor interrumpió decisivamente la declaración de Katina sobre sí misma. Entiendo que estás de luto por Anna, yo también lo siento por ella, créeme. 1 año entero, ella no resucitará. Ese no es el punto, Vitia, ella no solo murió, fue asesinada. Katia bebió,
Víctor tardó unos minutos en recobrar el sentido después de la sensacional declaración de Katia. ¿De dónde ha sacado eso? Escuche, fui allí, no hay signos de muerte violenta. A primera vista, Ana probablemente murió de un ataque al corazón. Sin embargo, todavía tienes que esperar a la conclusión y luego recuerdas cuántos años tenía. Ella le enseñó a mi padre. A veces la gente muere simplemente de vejez. No era tan mayor y estaba sana, ya sabes, genial. ¿Eso es lo que piensas? ¿Sabes cuántas personas descubren sus heridas después de la muerte? Víctor se detuvo de repente al darse cuenta de lo que acababa de decir, se quedó atónito, miró a Katia, congelada de asombro, y sacudió la cabeza como si algo la estuviera impulsando. Lejos, todos Juschina, vete de aquí, me llevaste tan lejos con tantas tonterías que me siento mal. Bueno, Vitenka bueno, escúchame, por favor. Después de todo es muy sospechoso. Ya intenté contarles esto ayer, Goska desapareció, luego alguien la llamó y le dijo que habían encontrado un perro. Apartamento, al fin y al cabo Goska no estaba, ya ves, tampoco estuvo el día anterior, nadie lo trajo porque no lo escuchamos, ¿entiendes? Es imposible porque necesitas conocer a Goska y lleva esa estúpida blusa rosa. Sí, nunca en su vida se pondría eso, balbuceó Katia, temiendo con razón que ahora simplemente la echarían de la comisaría. Y todavía no sabes lo más importante. Caterina, por muy intrigante que le pareciera, abrió mucho los ojos y, por si acaso, agarró con las manos la punta de la cabeza de Víctor, como si temiera que empezaran algo con él. Ahora no sé quién es Goska y qué tiene que ver con una especie de blusa rosa, Víctor, sinceramente traté de no quedarme dormido aquí mismo en la mesa, faltaban las joyas de Anna en el apartamento. Era una forma en el mundo de sacar instantáneamente a Víctor de su estado medio dormido, por lo que Katia eligió sin falta las joyas de Anna. Víctor volvió a preguntar. Incrédulo mirando a Caterina Civitia sí, Anna tenía joyas de diamantes de extraordinaria rareza y un precio enorme. Kat, creo que releíste los libros. Víctor sonrió al imaginar a Anna Ivanovna como una dama sin duda elegante y aristocrática, adornada con piedras. Era difícil escuchar la palabra diamante. El cerebro cansado de Vita, por alguna razón, imaginó un adoquín brillante del tamaño de un huevo de avestruz colgado de una enorme cadena. ¿Alguna vez has visto sus joyas? Imagínate que no y nadie la vio sí y nadie supo que nunca se lo contó a nadie. Te hablé de ellos, imagínate. No, no me lo puedo imaginar, no me lo puedo imaginar. ¿Cómo sabes entonces que estaban ahí? Víctor pensó que si intentaba sacar a Katka de la oficina y dormir aquí en el escritorio antes de que sucediera algo serio, el nieto conocía a Slavka, ¿te acuerdas de Slavka? No, no puedes recordar a Slavka, pero luego apareciste aquí en esta vez ya estabas mirando con todas tus fuerzas, Caterina, desde la antigüedad él es Slavka es decir, buscó todo, no hay diamantes Kat, bueno, piensa por ti mismo, incluso si tu curruca no soñó con esto y lo hizo. No apareció en tus sueños sí. Ana realmente tenía objetos de valor. ¿Cómo sabemos que fueron robados? Ella misma podría haberlos vendido, regalado, perdido. Al final, después de decir la última frase, Víctor intentó recordar honestamente si había algún caso de la muerte de la alegría en la ciudad recientemente después de encontrar piedras preciosas. No recordaba nada así, pero las circunstancias y muchas cosas sospechosas. Katia saltó bueno, escúchame, por favor, y Víctor, al darse cuenta de que simplemente lo tenía sin otra opción, apoyó pesadamente su cabeza en su mano y miró a Caterina, mira. Lo más importante es Goska, este es el perro de Anna Ivanovna. ¿Cómo no recordarla? Siempre estaba gritándole a todos a su alrededor, incluso tú deberías haberlo escuchado. Incluso comencé a temer por ella. Desapareció por primera vez en su vida. ¿Entendiste?
Él mismo nunca habría abandonado a Ana, jamás por nada, porque era una persona gorda y cobarde. Piérdete y listo. Sí, no habría ido muy lejos. Ni siquiera sabía correr. Y por la noche freía a todos los que lo rodeaban, lo robaron exactamente al día siguiente. Supuestamente llamaron con la noticia de que lo habían encontrado y acordaron reunirse con Ana, imagínate. Bueno, Víctor volvió a preguntar, todavía no vio nada misterioso, y ahora piénsalo, Katia volvió a sentarse en la silla, primero que nada. Ella nunca le abrió la puerta a nadie, ya sabes, nunca a nadie, ni siquiera a mí. Siempre bromeaba diciendo que todos sus invitados ya están en el otro mundo, imagina el chiste. Y siempre llamé con anticipación. Slavka tiene las llaves del departamento. Y luego la llaman y le dicen que traerán a su amada Gosenka, ¿crees que preguntará quién está allí? Segundo, si trajeron al perro, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está? Te juro que no estuvo ni un minuto en el apartamento. Tercero, la cerradura. Ella nunca cerró la puerta con la cerradura inferior, sí, miedo de que se atasque, esto se le confirmará y Slava lo confirmará. Y cuando abrimos el apartamento, estaba cerrado, era el castillo inferior donde Víctor le preguntó todo al conserje Pinkerton con esperanza. No, no todo en el cuarto lugar rosa. Blusa Víctor miró asustado a Katia Vitia, bueno, ya entiendes, ella odiaba esta luz con todas las fuerzas de su alma, nunca en su vida se pondría esto. Si fueras mujer lo entenderías. Entonces Víctor se estremeció, imaginándose a sí mismo como una mujer con una blusa rosa, lo que significa que alguien se la puso a Ana por alguna razón. Cerró la puerta de abajo porque la de arriba no encaja automáticamente, pero la de abajo sí, y él naturalmente tomó los diamantes, habiendo terminado su brillante discurso analítico forense. Caterina exhaló cansada y se reclinó en su silla, miró triunfalmente a Víctor, considerando sus argumentos irrefutables. Y Víctor quedó aplastado bajo su peso. Víctor realmente se sintió aplastado, pero no por las discusiones. Vale, pensaré en todo lo que me acabas de decir. Víctor se levantó y le dijo a Catherine que era hora de que se fuera. Pero en mi opinión esto es una completa tontería, lo principal es que no existe corpus delicti. La muerte de Ana fue natural. Víctor pasó al lenguaje oficial profesional, por lo que no se estableció con certeza el motivo del presunto delito. En otras palabras, estoy parloteando aquí. Sí, Katia estaba en su postura ofensiva-defensiva favorita con los puños apoyados en los costados, vete a casa, Ekaterina lanzó una mirada fulminante al policía del distrito y se fue nuevamente, siguiendo la tradición aparentemente ya establecida, dando un portazo. Víctor se sentó simplemente disfrutando del silencio y de repente en este silencio el número apareció estridente en la pantalla porque hola, te vas a sentar en tu casa y respirar, el clima es así en general, ven en minutos. Víctor estaba intrigado por Sergei, el experto forense que acababa de llamar. Ellos eran los misma edad, conocidos desde la infancia, en realidad estudiaron en diferentes escuelas, pero durante varios años asistieron a escuelas conjuntas. Se formó una amistad especial entre ellos. Pero la relación nunca sucedió, la relación era simplemente buena. Más incomprensible fue la llamada inesperada y un tono muy confidencial de Sergei. Hola sobre tu dama de ayer en general, discúlpame, claro, pero parece que tienes problemas. Sergei se sentó en el banco junto a Víctor. Es como si Víctor se volviera cada vez más estúpido a cada minuto. Es así Vitenka, bien podría ser que ayudaron a su Sergei. Claramente bajó la voz en la sangre, los restos. En sí son, por supuesto, la causa de la muerte. No lo es, pero si al mismo tiempo, por ejemplo, estaba asustada o agitada, entonces es muy posible que su corazón no pudiera hacer frente. En general, piensa Vitenka, piensa tanto en el camino como en el camino. Es un medicamento que provoca taquicardia, palpitaciones de forma sencilla. Oye, lo entiendo todo, una anciana,
prácticamente sola, ya tienes bastantes problemas sin eso, siéntate aquí y piénsalo, de hecho, es incluso una insuficiencia cardíaca aguda y todo más. El resto ya está en el ámbito de las conjeturas, pero Sergei preguntó con énfasis en las últimas palabras. Sergei se fue hace mucho tiempo y Víctor continuó. Sentada en un banco tratando de entender todo lo que escuché, significa que Ekaterina tenía razón, alguien puso piedras en el departamento con algo. Me asustó y me puso una inyección y para ocultar la marca de la inyección o Katka bueno, tienes una. Instinto con respeto y calidez inesperada, pensó Víctor, así terminaron estos casi 2 días interminables, en los que Víctor descubrió en el lugar el cadáver posiblemente criminal de un viejo profesor y diamantes míticos que supuestamente desaparecieron antes de que nadie pudiera verlos cuando Víctor finalmente me enteré. Vino a casa a dormir. Por increíble que parezca casi no quise, al parecer mi cuerpo se desesperó de encontrar la paz y desencadenó algunas reservas internas acumuladas por mi pasado deportivo, pero Víctor se recostó en el sofá con la esperanza de que cuando cerrara los ojos pudiera se quedaba dormido, pero el sueño nuevamente no lo llevaba. A diversos e inesperados acontecimientos e impresiones en las últimas horas, constantemente se mezclaba algo más incomprensible e indescriptible que Víctor ni siquiera podía formular. Escuché lo que Ekaterina dijo en alguna parte, no literalmente, por supuesto, no exactamente. Repitiendo todos los detalles y circunstancias pero algo muy similar en el principal, y este principal era de alguna manera inusual, un poco divertido o algo así. Aunque no había motivo para divertirse en todo lo que estaba sucediendo, Víctor trató de entender, recordar cuándo y bajo qué circunstancias. Hace poco podría haber oído algo similar, pero finalmente el destino se apiadó del desafortunado policía del distrito y se quedó dormido. La mañana era terrible en la cabeza de Víctor, que apenas estaba despierto, ancianas de huesos rosados, diamantes y perros dando vueltas en una danza circular. Nuevamente se encontró con una sensación dolorosa que no podía comprender del todo y pensar en un pensamiento que aclarara todo, recordara algo importante. Esta sensación era continua e interfería como un dolor de muela interfiere al acercarse a la extensión de la esquina donde se encontraba su oficina. No se sorprendió en absoluto al ver una figura delgada sentada en un banco, al contrario, hubiera sido extraño si Caterina no lo hubiera conocido, de repente no quedó claro por qué sintió una punzada. Se sorprendió por este sentimiento, pero entendió claramente, estaba feliz de verla, la extrañaba. En su voz, en sus movimientos impacientes e impetuosos, en sus ojos brillantes, ardiendo de entusiasmo. Es por la falta de sueño que me estoy volviendo loco. Esa fue la única explicación que Víctor pudo dar a sus repentinos sentimientos. Piensa en todo, piénsalo detenidamente, y hay un informe médico, y cómo hacer una declaración sobre el robo, y quién se encargará del caso. Caterina roció preguntas con la velocidad de una ráfaga de ametralladora. Katia, espera, después eso, me sorprendí diciendo eso por alguna razón. No está enojado con la chica quisquillosa, pero sonríe como un idiota. Déjame sentarme contigo ahora. Víctor guardó silencio, de repente se dio cuenta de que la palabra que acababan de pronunciar juntos en relación con él y Katia le había dado una sensación extraordinaria y olvidada. Sensación de placer, y que le pasaba exactamente, negocios y sentémonos juntos y que Caterina miró con impaciencia a Víctor, sentémonos juntos y pensemos, ya sabes. No todo es tan simple, Katia, y entonces no puedo investigar el robo si no hay ninguna declaración sobre esto. ¿Dónde está el nieto de Ana Ivanovna? ¿Por qué no escribe una declaración? Oh, vamos, Katia y... Slava agitó la mano con indignación. Slava resultó ser un cobarde, sentado en casa detrás de 3 cerraduras y temblando porque ahora le toca perder los diamantes familiares. Bueno, no son tontos, más cobardes y así llamaron. Quien supuestamente encontró al perro, estaba perdido,
Llamaron para que lo encontraran y al día siguiente muere el dueño del perro. Víctor se detuvo de repente en medio de la oficina, como si hubiera tropezado con una pared invisible, y entonces su cabeza pareció llamar. El foco iluminó con una luz brillante todo lo que se encontraba en las sombras. Exactamente lo que no podía recordar era lo que tanto le había estado molestando estos últimos días. Recordó que hace 3 meses un anciano llegó a su ubicación. Declaración, dijo el anciano. Perdí el perro del viejo Víctor. Por supuesto que sabía que era un coronel retirado que había enterrado a su esposa hacía mucho tiempo, viviendo solo y muy apegado al único perro del mundo que amaba. Su ser, Gray, con su dueño, que Víctor conoció hace unos años cuando se apoderaba del lugar y corría por ahí. En su casa, el coronel se reunió con los vecinos, lo recibió de manera militar, profesional y taciturna, aunque Víctor entró a la única habitación del departamento y se quedó sin habla por un rato. Había una colección de armas orientales colgadas en la pared, era muy pequeño, solo unas pocas dagas y un sable. Pero estos pocos objetos eran de alguna manera fascinantes, una belleza especial inherente solo a las armas antiguas. Eso es todo lo que dijo Víctor, gracias. El viejo coronel dijo con gusto que este es mi orgullo. Estoy coleccionando esto. Colección a lo largo de mi vida, me atrevo a asegurarles que. Objetos históricos actuales. Este es un sable. Esto es la segunda mitad del siglo XVIII. El anciano lanzó con entusiasmo una descripción de la colección y Víctor escuchó fascinado y asintió con la cabeza la afirmación sobre el perro desaparecido. Víctor por supuesto aceptó y lo arrojó sobre la mesa en un montón de papeles sin dudar que mañana Gray estaría caminando con el dueño como siempre, pero en cambio, como mañana había un mensaje sobre la muerte del viejo coronel, presenció la muerte de un anciano solitario y, habiendo completado los documentos, Víctor miró alrededor de la habitación y vio que no había ninguna colección de armas en la pared. Probablemente lo vendió, después de todo, debe vivir de algo con pesar, pensó Ekaterina y luego miró a Víctor con los ojos muy abiertos y asombrados. Vitia quiere decir quién lo hizo. Bueno, está paseando al perro en nuestro sitio y todos lo sabrán. Sobre esto, pero Vitia, ¿sabes qué? Déjame hacer esto, encontraré un perro y también iré al lugar y lo localizaré, y estoy seguro de que lo detendrás mañana iré. Él está girando allí mismo Vitenka y resolvamos este caso juntos. Caterina de repente también tropezó y pronunció la misma palabra que Víctor y se levantó. Sus ojos brillan. Primero con su perro y luego con los perros de los viejos, cuando no pudieron hacerlo ellos mismos, un niño maravilloso, dijeron emocionadas las ancianas, mirándolo y sin siquiera bajar la voz. Continuaron sus chismes sobre vecinos, conocidos de sus pares, transmitieron leyendas y chismes, contaron propiedades propias y ajenas. El joven era paciente, sabía escuchar y recordaba bien todo lo que oía, por eso se enteró del viejo coronel sobre la colección de armas orientales raras, se enteró de las joyas de la familia Ana Ivanovna, los perros de los ancianos conocían su voz y su olor. Bien y tranquilamente corrió entonces los llamó resignadamente al viejo y dañino Goza y se acercó confiado moviendo la cola con un palo, puso a dormir al perro y se fue. Y luego llamó al anciano o a la anciana con un mensaje que el perro había sido encontrado y estaba listo para reunir de inmediato a quienes se añoraban. Los amigos entraron sin problemas al apartamento, sorprendieron al anciano con la noticia de la muerte del perro y le aplicaron una inyección supuestamente calmante, y en realidad todo esto lo descubrió Catalina después de la boda, cuando ella y Víctor, felices y un poco aturdidos por los sentimientos que cayeron sobre ellos, Katyusha regresó de su luna de miel, pero para mi mañana a trabajar. Víctor suspiró tristemente, abrazando su tesoro para sí. Bueno, eso es genial, exclamó el tesoro Vitka, tendrás nuevas cosas que hacer y te ayudaré en tus investigaciones. Víctor puso los ojos en blanco dolorosamente, fingiendo ser un tormento, pero la felicidad desbordó cada línea de su